El sol castigaba la casa de lata, y el silencio quemaba aún más. Todos veían a aquella abuela con los niños, pero fingían no ver lo que estaba a punto de salir a la luz. La chapa ardía como una lámina viva. Bajo el mediodía, la casa de lata parecía un animal que respiraba calor. La chapa suspiraba, se curvaba, devolvía al aire un zumbido metálico que a veces, al atardecer, sonaba como una risa cansada. Frente a esa casa, encorvada sobre un banco de madera rala, Concepción sujetaba a Josefina en el regazo y veía a Antonieta mover las manos con la parsimonia de quien ya aprendió a hacer mucho con poco. Nadie se acercaba, nadie dijo nada. La plaza del pueblo funcionaba con la misma mecánica de indiferencia que el sol aplicaba sobre la chapa. Miradas cortas, pasos más largos, manos que se iban antes de ofrecer. El coronel Faustino Machado era una sombra con silueta de cabellera blanca y botas bien engrasadas. Su poder se percibía sin pronunciar su nombre. Una mesa inclinada, una mirada que duraba más de lo necesario, la certeza de que preguntar demasiado podía costar caro. La gente, por eso, prefería la distancia. Concepción lo sabía. Había aprendido a medir la caridad como quien mide el fuego, con un palo largo, sin acercar las manos. La casa de lata estaba pegada al final de una calle de tierra, en el último tramo donde los perros husmeaban, y los niños ya no jugaban. La chapa tenía parches de antiguas pinturas, clavos sobresalientes que brillaban como dientes metálicos, y una puerta que al cerrarse rechinaba como una protesta. Por dentro, el calor convertía el aire en algo dócil y pegajoso. Por la noche, la lamparina parpadeaba y proyectaba sombras que se movían como fantasmas lentos sobre las paredes. Allí vivían Concepción y sus nietas. Antonieta, que ya rozaba la adolescencia con manos acostumbradas al trabajo, y Josefina, de rizos cortos y ojos curiosos, que guardaba en el bolsillo pequeñas semillas que había descubierto en la plaza, convencida de que todo semilla tenía un porvenir. Las mañanas eran un ejercicio de inventiva. Concepción levantaba una olla de café que olía a campo y a humo. Barría la tierra con una escoba hecha de varas. Arreglaba la chapa mediante pequeños parches que ataba con alambres. Las comidas se resolvían con lo que el día ofrecía. A veces un guiso de porotos que dejaba al fondo un sabor que sabía a milagro, otras un pedazo de pan que alguien había regalado en la feria. Cuando podían, intercambiaban huevos por harina o el trabajo de Antonieta por tela en la tienda del pueblo. Era una economía de favores contados y de horas medibles, de gestos que ni siquiera quedaban registrados en las cuentas del curato. Hermenildo Correia, el mercader ambulante, era quien pasaba por delante de la casa de lata con más frecuencia. Llevaba una carretilla atada con sogas, y su voz anunciaba los días de venta con el mismo tono con el que algunas personas anunciaban la lluvia. Sin garantías, pero con la esperanza de un signo. Era hombre de poco juicio y mucho oído. Conocía el rumor como quien conoce su propio nombre. A veces dejaba un saco de harina a cambio de una velita o de una tajada de queso. Otras ofrecía monedas de poco peso por alguna pieza de alhaja que alguien quisiera desprenderse. Sus ojos, sin embargo, miraban de forma distinta a Concepción, como si reconocieran en ella una especie de dignidad que no pedía permiso para existir. El primer día que todo cambió, el sol quemaba la chapa hasta borrar los colores viejos. Ellas habían salido con la azada al hombro. Concepción para remover un pedazo de tierra en el pequeño huerto donde intentaban cosechar maíz. Antonieta para ayudar a cargar bolsas. Josefina para perseguir a una gallina. La casa de lata olía a tierra caliente y a café viejo. En el aire había una mezcla de humo de fogón y de algo que no sabían nombrar. Una promesa diminuta como el rumor de lluvia en un cielo sin nubes.
Concepción tamborileaba la azada sobre la tierra, buscando raíces, cuando su herramienta topó con algo que no era piedra ni raíz. El golpe cambió de tono, seco y corto, como el sonido que hace un metal enterrado al chocar con otro metal. Concepción miró el surco que había abierto y vio una sombra. Hundió la mano. La tierra estaba fría en el fondo y la sombra brilló. Sacó una lata, oxidada en el borde pero cerrada, con una tapa que al rozar producía un pequeño destello cuando la luz la tocaba. La lata era una pequeña cápsula de tiempo bajo la casa de lata, escondida como si quisiera guardarse de la mirada del sol. No contó en voz alta lo que encontró. Se quedó unos segundos con el polvo en las manos, con el plástico de la lata escupiendo un olor a metal viejo. Antonieta vino corriendo, la respiración agitada de quien lleva la prisa en los pulmones. Josefina, desde lejos, no dejó de mirar con esa mezcla de asombro y hambre que tienen los niños ante cualquier objeto que brille. —¿Qué encontraste, abuela? —preguntó Antonieta. Concepción sostuvo la lata contra el pecho, el peso de algo secreto encajado en la carne de sus palmas. No abrió la tapa de inmediato. A veces, los objetos hablan con el silencio antes de pronunciarse. Ella había aprendido que no todo brillo es promesa, que los metales recuperan memorias que no siempre conviene contar. Sin embargo, en esa lata cabían posiblemente monedas. Monedas que podían sostener un mes, 2, quizá un año en la vida frágil que llevaban. Pensó en la lamparina sin aceite, en la costura que demandaba hilo, en la noche en que Josefina lloró por hambre y Concepción no tuvo que dar. Decidió esconder la lata dentro de la casa, entre la tabla rota de la cama y la manta de lana que se guardaba en el rincón. La deslizó con cuidado, como quien introduce una imagen dentro de una bolsa de tela. Por la noche, cuando la lamparina apenas levantaba una nube de luz, Concepción la sacó y contó monedas pequeñas, unas cuantas monedas de plata, tal vez un anillo con piedra opaca. No había joyas de fantasía, ni piezas que anunciaran riqueza. Había suficiente para reacomodar algunas piezas de la vida. Ese primer conteo vino acompañado por una sensación que le pesó en la boca. Culpa. No la culpa de una palabra, sino la de un olor que no se va. La culpa de esconder algo que no le pertenecía en propiedad clara. La culpa de decidir por otros, por las nietas, sin pedir permiso al mundo. Pensó en llevar la lata al curato, en declarar el hallazgo, pero la figura del coronel se le apareció como un muro. Declarar, para Concepción, significaba exponerse. ¿Y si se decía que ella había encontrado la lata en el terreno que antes pertenecía a Marcelino Bastos y que por derecho debía pertenecer a su familia? Marcelino había muerto años atrás y había dejado propiedades en disputa. El coronel hacía las cuentas con la facilidad de quien sabe doblar el destino de los otros. Concepción temía que declarar fuera lo mismo que quitarles el techo que todavía tenían. Por eso guardó el secreto, no como quien roba para placer, sino como quien esconde un pan de emergencia en el zócalo del hogar. Durante las noches, ella imaginaba el uso de esas monedas en términos prácticos: comprar clavos, remendar la puerta para que no entrara el viento y el polvo, pagar la escuela para Antonieta, comprar una vaca que diera leche, una vaca que fuera al final un pacto con la estabilidad. Se dijo que era por las niñas, que un secreto por una vida digna no era exactamente un crimen, sino un movimiento de supervivencia. Y sin embargo la voz de su madre le volvió en la memoria: «Hija, guarda lo que puedas, pero que tu memoria quede limpia». Concepción no olvidó esa sentencia, pero la colocó en la balanza junto al llanto de sus nietas. Los primeros intentos para monetizar el hallazgo fueron pequeños y sigilosos. Vendió unas cuantas monedas en la plaza. Hermenildo fue el primero en preguntar, sin preguntar. Tenía un ojo para las piezas pequeñas y sabía escuchar el rumor de la necesidad.
Concepción se acercó con paso medido, dejó que Antonieta la cubriera con la sombra como si fuera un abrigo y presentó las monedas con la calma de la que quiere ser una pasajera invisible. Intercambiaron en voz baja. Hermenildo dio el precio justo o apenas menos y se llevó la moneda como si fuera un tesoro hallado. A cambio, dejó una bolsa de harina y un par de clavos. La transacción no fue limpia para la conciencia de Concepción. Sintió el gesto de vender algo que no le pertenecía por completo, pero al mismo tiempo tocó en el bolsillo la sensación de alivio que llega como una mano en la espalda. Las mejoras fueron siempre discretas. Un clavo que sujetó la chapa, una tabla nueva que cerró el hueco por donde entraba el viento, un poco de pintura pintada en la puerta para que el brillo no provocara curiosidad. Nunca hubo ostentación. Concepción entendía que una casa de lata no debía parecer rica, debía parecer precaria en el límite de la dignidad. La verdad de aquel rubro secreto era una arquitectura de prudencia, mantener la apariencia de quien se mantiene en el límite, pero mejorar poco a poco el lado humano de la vida. Para ella, la responsabilidad era un equilibrio fino entre la necesidad y la discreción. El pueblo, sin embargo, no era ciego. Las cosas que cambian generan ruido como las piedras que ruedan. La gente se percató de pequeñas diferencias. Una vecina mencionó en voz baja que la casa de lata tenía una puerta nueva. Otro notó la falta de polvo en una ventana. Los rumores comenzaron a perfilarse en la esquina de la plaza, donde la gente se reúnen porque no saben qué más hacer con las horas que les sobran. ¿De dónde sacaron lo bueno?, preguntaban sin formular acusaciones claras, solo curiosidad en busca de entretenimiento. La mirada del coronel, cuando pasaba cerca, se demoraba más de lo normal en la vereda. No dijo nada, pero su silencio era una sentencia que todo el pueblo respetaba. Ese silencio pesó más que cualquier acusación. Para Concepción fue un recordatorio de los límites que se imponen desde arriba. No era solo la ley lo que debía temer, sino la estructura no escrita que podía arrebatarlo todo sin intermediario judicial. La gente que miraba comenzó a hablar en un tono medido, con la cautela de quien no quiere quemarse con palabras que pueden encender envidias. Antonieta, viendo los susurros, volvió la vista hacia la casa de lata con la mezcla de enfado y vergüenza que tienen los que aún quieren luchar, pero no saben cómo hacerlo sin exponerse al mundo. Cierta tarde, mientras el sol pegaba con la furia de siempre, Concepción vio a Vicente Bastos por primera vez. Llegó al pueblo con una bolsa colgada al hombro, con la paciencia de quien ha caminado muchos caminos. Era sobrino de Marcelino Bastos, el dueño fallecido, un hombre que traía consigo el olor de la distancia y la humedad de quienes han visto muchas tierras. Vicente tenía las manos ásperas y el habla medida. No venía con la arrogancia del que reclama herencias, sino con la modestia de quien espera que el tiempo ponga cada cosa en su lugar. Se acercó a la casa de lata sin herir la distancia. Traía en la mirada algo que a Concepción le pareció familiar, la misma cautela que ella tenía para medir la caridad del mundo. Tal vez lo que llamó su atención fue un gesto pequeño. Vicente dejó caer un paño sobre la mesa sin mirar a nadie, como si quisiera probar que sus acciones no buscaban la vista de los demás. Para la gente del pueblo era un extraño que venía del norte, con noticias de tierras, y no tardaron en especular sobre sus intenciones. El coronel, por su parte, observó el arribo con una calma que no era sino la calma del que está midiendo a su rival. Vicente vendía historias más que mercancías. Caminaba con la costumbre de quien sabe que la confianza se gana con pasos largos, no con promesas. Pasó por la plaza, habló brevemente con Hermenildo, echó un vistazo a la tienda del curato y finalmente trotó la última calle hasta la casa de lata. Trepó con un cuidado que parecía respetuoso de los clavos sobresalientes y ofreció su mano
para ayudar a levantar una hoja de chapa que el aire había movido. Concepción, al principio, lo miró con la desconfianza de quien ha aprendido a no creer en las bondades de los forasteros. Pero la mano de Vicente no vino cargada de reclamación, vino cargada de un gesto práctico, de una disposición simple para arreglar lo que el tiempo había roto. Eso, en el mundo de Concepción, ya era rico. No le contó nada, aún no. La presencia de Vicente le dio un punto de tensión, una posibilidad que no sabía si abrazar o rehuir. Él preguntó por Marcelino como quien pregunta por un amigo, sin intención de remover heridas. Concepción respondió con la prudencia de quien no quiere abrir puertas que después no podrá cerrar. Ella había aprendido a hablar en frases cortas, con la exactitud de quien no quiere dar motivos para las preguntas largas. Vicente se quedó más tiempo de lo que la mayoría de los forasteros suele hacerlo. Conversó con Antonieta, intercambió un chiste débil con Josefina, ayudó a colocar una lámina que se había aflojado. Su voz tenía la densidad de quien había visto injusticias y no pretendía alegar heroísmo. Eso fue lo que lo hizo peligroso y al mismo tiempo útil. Mientras Vicente estrechaba una relación tácita con la familia, los rumores en la plaza crecían como si fueran una cosecha. Algunos hablaban de dinero, otros de protección. Los más sabios callaron, aguardando la curva de la historia. Concepción vio cómo su decisión de esconder la lata se convertía en un asunto que ya no era solo privado. Cada moneda que salía para comprar una cosa necesaria terminaba siendo una piedra que se lanzaba al estanque del pueblo. Las ondulaciones llegaban lejos. Ella sabía que la ley y el pueblo podían converger en un punto y demandar cuentas. Eso la asustaba. Por un lado, el miedo a perder lo que con tanto esfuerzo había transformado en provisión. Por otro, la voz antigua que le recordaba que los secretos pesan cuando la memoria quiere quedar limpia. En las noches, Concepción despertaba con la lamparina aún parpadeando y escribía cosas que no se atrevía a decir en voz alta. No escribió la carta grande, aquella que dejaría la historia completa. Apenas trazó líneas, palabras sueltas. Por ellas, no quería hurtar, temía al coronel. Eran líneas que servían para sostenerse, como quien deja una nota en la solapa del abrigo para no perder la ruta. A veces la lamparina temblaba y ella pestañeaba, viendo las letras como si fueran pequeñas criaturas. No terminó la carta, no todavía. La venta de las monedas se volvió un ritual de discreción. Hermenildo traía compradores de segunda mano, hombres con manos que contaban historias y con ojos que miraban menos la plata que la piel que la había tocado. Las monedas cambiaban de dueños y Concepción contaba lo que quedaba con la precisión de una contadora que reza. Guardaba parte en el saco que colgaba en el hueco de la cama y otra parte la destinaba a gastos inmediatos. El balance era una manera de tener la conciencia a mano. Si gastaba de más, la conciencia le recordaba. Si ocultaba demasiado, la culpa la despertaba como un peso sobre el pecho. Los temores, sin embargo, se multiplicaban como sombras. A la casa de Lata llegó una vez el rumor de que el coronel quería comprar el terreno donde se asentaba la casa. Decía la gente que el coronel quería expandir una finca y que el último rincón del pueblo era un obstáculo. La posibilidad de perder el techo se sumó al secreto de la Lata en su propia forma de amenaza. Si se descubría algo, podrían ser desplazadas sin aviso. Concepción empezó a calcular no solamente en días, sino en escenarios. ¿Qué harían si el coronel llamaba? Si alguien preguntaba por la procedencia de las mejoras. Sus noches se llenaron de cálculos y de pequeñas oraciones al viento. Aún así, la vida tenía sus momentos de ternura. Antonieta canturreaba mientras cosía, enseñando a Josefina las puntadas que su madre no le había dejado. Josefina, por su parte, plantaba semillas en latas vacías, convencida de que la cosecha vendría si el sol no se las robaba por completo.
A veces la comunidad respondía con gestos contados. Una vecina llevaba una sopa en invierno. Un hombre ataba la puerta cuando pasaba un perro bramando. Eran actos que no se publicaban en la iglesia, pero que en la vida cotidiana valían más que 1000 sermones. Concepción guardaba esos gestos en un cajón de la memoria, como quien guarda las recetas del corazón. El secreto funcionó como una sombra que le sostenía y al mismo tiempo como una amenaza que exigía vigilancia permanente. Cada moneda vendida era una conversación que no se pronunciaba. Cada clavo comprado, un acto de pequeños delitos éticos que Concepción justificaba con la certeza de que protegía a sus nietas. No hay decisión humana que no cargue con su contrapeso, y ella lo sabía. Por eso, cuando Vicente empezó a volver con excusas de arreglos y ofrecimientos de ayuda, la duda se volvió más presente. ¿Sería él un salvador, un testigo peligroso, o la figura que podría dar orden a su vida sin sacudir todo el tablero? El día que la tormenta llegó, la chapa dejó de cantar y empezó a quejarse. La lluvia golpeó con fuerza, y la casa de lata, castigada por el sol, mostró su fragilidad ante el agua. El ruido era una sinfonía de gotas que golpeaban la lata y se deslizaban como lágrimas. Concepción cerró la puerta con manos que no temblaban, y mientras la lamparina luchaba por mantenerse encendida, sacó la lata de su escondite. La puso sobre la mesa y, por primera vez en semanas, se permitió mirar el contenido con calma. Había contado y vuelto a contar, había gastado y retuvo. El balance no era el de una riqueza, sino el de una posibilidad. Esa noche, la casa de lata olía a metal, a café aguado y a tierra mojada. Antonieta dormía con la cabeza sobre sus piernas, como acostándose sobre la responsabilidad misma. Josefina, en cambio, tenía la frente húmeda, soñando con semillas que crecían hasta tocar el cielo. Concepción tomó una pluma que había cogido en algún lugar y empezó a escribir, pero no la carta definitiva. Palabras sueltas, el primer contorno de una confesión que fuera más que una excusa. La pluma dejaba en el papel marcas temblorosas, y entre las frases aparecía la verdad desnuda. Miedo, amor, necesidad. Se detuvo, limpió la pluma con la manga y miró la lamparina. Las palabras parecían pedir algo que ella no podía dar aún. La certeza de que quien leyera entendería. Al amanecer, cuando la lluvia se detuvo y la chapa aún goteaba, Vicente apareció en la vereda con una manta sobre los hombros. Traía la actitud de quien ha visto muchas lluvias y sigue caminando. No era la de quien viene a aprovechar la debilidad ajena. Concepción le abrió la puerta con la cautela que uno tiene con los extraños. Y él apenas miró a los costados antes de preguntar si necesitaban ayuda con la teja que la tormenta había arrancado. Ella le indicó la lámina floja y sin más aceptó la ayuda. Vicente subió y con manos firmes la ajustó. Sus dedos conocían la dureza del trabajo y la humildad de no pedir recompensa por hacerlo. Fue en ese gesto mecánico donde Concepción sintió por primera vez una posibilidad. Quizás aquel hombre no buscaba nada más que un lugar donde reacomodarse. Quizás no era el heredero dispuesto a reclamar ni el espectador curioso que viene a recolectar rumores. Aún así, la prudencia ganó. Concepción agradeció en voz baja y no dijo nada de la lata. Vicente iba y venía con naturalidad. Dejó algunos trapos secos, dijo que volvería a la tarde con herramientas y se fue dejando en el aire la sensación de que las cosas podrían recomponerse. Las semanas siguientes fueron un tejido de pequeñas certezas y grandes inquietudes. Vicente acudía de forma intermitente. Una tarde arreglaba la cisterna, otra barría frente a la puerta. Hablaba poco de su familia y nada de la herencia que lo conectaba con Marcelino.
La gente del pueblo comenzó a recalibrar su juicio. Algunos lo miraban con la discreción reservada a los ajenos que traen consigo la posibilidad de cambio. Otros susurraban que tal vez buscaba algo que pertenecía a la antigua finca. El coronel lo observaba con esa distancia que se toma para medir aliados y enemigos. La mirada del poder tenía la capacidad de convertir gestos neutros en peligros potenciales. Concepción, por su parte, tejía su propia estrategia. Mantener la apariencia de quien vive al borde, seguir vendiendo monedas cuando era necesario y a la vez observar a Vicente sin revelar. Su vida se transformó en una coreografía de miradas y movimientos mínimos. Antonieta, notando la tensión, le reclamó en una tarde en que limpiaban la cocina. «Abuela», dijo, «¿por qué no le cuentas a alguien? ¿Por qué no lo decís en la iglesia?» Concepción miró la niña, luego la lamparina y luego la chapa. Todo le hablaba de riesgos. «No es así de fácil, mija», respondió con la voz que siempre usaba para apagar preguntas difíciles. «Hay cosas que se cuidan en secreto para que no las roben por la fuerza». Antonieta no contestó. Tenía la mirada de quien va entendiendo que las vidas de los mayores están hechas de decisiones con bordes que cortan. Josefina, que escuchaba desde la penumbra, mordisqueó una corteza de pan y volvió a su juego de plantar semillas en latas. El pueblo, mientras tanto, se movía en su rutina de murmuraciones. Los rumores se volvían más elaborados. Algunos decían que la casa de Lata había recibido un visitante importante. Otros afirmaban que la familia había hecho un trato con alguien. Concepción notaba cómo las conversaciones se inclinaban hacia la suya. Notaba la incomodidad de Antonieta cuando pasaban por la plaza, el susurro que se extendía como un hilo. No hubo acusaciones abiertas, no todavía, pero la tensión se palpaba, como un cuarto que cierra sus ventanas y no deja escapar el calor. Concepción entendió que la decisión de guardar la lata ya no solo la habitaba a ella, se había filtrado en la vida del pueblo, y en ese filtrado cada gesto posible podía ser tomado como prueba o como pecado. Una tarde, sin embargo, la sorpresa vino de la mano de una oferta concreta. Vicente, después de semanas de ayuda, se sentó junto a Concepción en la puerta de la casa de Lata. El sol atenuaba su furia y dejaba la chapa en un brillo que parecía decir que aún había cosas por decidir. Vicente no habló de herencias ni de reclamos. Dijo, en cambio, que había visto su trabajo y que respetaba la forma en que ella llevaba las cosas. No fue un elogio vacío, sino una observación de quien ve el esfuerzo ajeno. Concepción lo miró. Sus manos, acostumbradas a cerrar pequeños bolsillos, se apretaron una vez. «Si alguna vez necesitas que alguien te represente», comenzó Vicente, con la suavidad de quien ofrece más de lo que promete. «Yo sé cómo tratar con el coronel. A veces la palabra no alcanza, pero una presencia calma las aguas». Concepción escuchó. No prometió. Lo pensó. Se dijo que aceptar ayuda podía ser una vía para ordenar las cosas sin tener que sacar la lata a la luz. Pero también sabía que involucrar a otros en su secreto era una forma de multiplicar el riesgo. Dejar entrar a alguien significaba, en cierto sentido, abrir la puerta a juicios que ella no controlaría. Fue en ese instante, con la palabra de Vicente flotando entre la chapa y la tierra, que la historia tomó un matiz distinto. Ya no se trataba simplemente de esconder o sobrevivir, se trataba de decidir si la confianza podía ser compartida sin destruir la razón por la que el secreto existía. Concepción sintió el peso de cada moneda nuevamente, como si dentro de ellas estuviera la decisión futura de sus nietas. El sol pegaba con la misma dureza de siempre, pero algo en la casa de Lata había cambiado. La posibilidad de un aliado, la sospecha creciente en la plaza y la conciencia de que cada paso sería observado. Concepción respiró,
Guardó la lata en un lugar un poco más seguro y volvió a la lamparina para terminar la hoja que había dejado a medias. La letra se hacía firme esta vez con la intención de que, si algo pasaba, quedara testimonio de por qué había tomado aquellas decisiones. No había terminado la carta, solo trazó una frase que le supo a todo: hice lo que pude. La pluma se le escapó de las manos y la lamparina dejó una mancha oscura en la esquina del papel, como si la memoria también se emborronara. Afuera, la plaza murmuraba. Dentro, la chapa seguía su canto. Y nadie dijo nada. La chapa siguió vibrando al sol, como si nada hubiera sucedido. Pero dentro de la casa de lata, algo se movía distinto. Una calma hecha de cuidado y de cuentas. Concepción retomó sus días con la misma rutina aparente, como quien intenta que la corriente no note que se ha metido una piedra en su cauce. Vicente volvió a aparecer con más frecuencia. Cada visita era una herramienta arreglada, una pregunta sobre la cisterna, una respuesta que no forzaba nada ni proponía falsas soluciones. Su compañía fue, al principio, una práctica. Acudir para apalear la vulnerabilidad con mano firme, sin grandes palabras. Si esta historia te toca, escribe de dónde nos escuchas. Déjame saber en qué pueblo o ciudad el sol pesa igual en una chapa. Los meses que siguieron fueron un trabajo paciente, donde la lata dejó de ser solo metal envejecido para convertirse en una serie de decisiones minúsculas y cuidadas. Concepción y Vicente hablaron por primera vez del asunto de forma directa una tarde en que el viento apenas movía la chapa. Él la miró con los ojos de quien ha vivido pérdidas y sabe medir el pulso de la prudencia. Hay cosas que se sostienen mejor si alguien más las conoce, dijo él sin prisa. No te pido que me digas todo, pero si necesitas un testigo, yo puedo serlo. Ella sostuvo la mirada y pensó en la barriga del secreto que había hecho de madre para sus nietas. No era fácil traspasar la línea que separaba la defensa de la exposición. Sin embargo, la presencia de Vicente traía consigo una posibilidad que no había tenido antes: negociar la vida sin gritarla al viento. Le contó, entonces, la verdad en voz baja, como quien revela un nombre a la noche. Le habló de la lata, del miedo, de la venta en la plaza, de la voz de su madre que exigía memoria limpia. Vicente escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, no ofreció soluciones grandilocuentes. Propuso pactos concretos, guardar un registro, llevar cuentas claras entre ellos, invertir en animales y semillas antes de caer en ostentaciones. Firmaron un pacto de palabra, con la solemnidad que tienen las promesas hechas al anochecer: gastar con prudencia, no alardear, destinar parte de lo vendido a la educación de Antonieta y otra parte a bienes productivos. Para Concepción, la idea de que alguien más supiera el secreto fue un alivio y un riesgo. Compartirlo la hacía vulnerable, pero también colocaba al secreto en manos que podían transformarlo en algo distinto a un peso. La primera compra fue modesta pero decisiva: una ternera joven que no llamara la atención y que pudiera mantenerse con las pequeñas porciones de pasto que quedaban en un huerto. La compraron a un hombre de un pueblo vecino por un precio justo y la trajeron de noche, con la ternera cubierta por una manta, para que no despertara curiosidad. El animal fue alojado en un corral improvisado hecho de tablas recortadas y sogas. Su figura tranquila cambió la casa de lata de una manera sutil. De pronto, había un proyecto que no cabía en una lata: un ciclo posible de leche, cría y trabajo. Comprar la ternera significó también abrir una pequeña caja de administración, un saco cosido donde Concepción guardaba talones de cuentas, un cuaderno de tapas gastadas donde anotaba cada venta, cada entrada y cada salida. La escritura fue para ella un acto de limpieza. Paulatinamente, la lata quedó en segundo plano. La gestión empezó a ser lo que sostenía la seguridad cotidiana. Con Vicente procedieron como retirando capas de pudor.
Hermenildo siguió siendo la mano discreta en la plaza, pero ahora las monedas circulaban porque algo las necesitaba, no porque fueran un botín para esconder. Los primeros frutos aparecieron en formas humildes: leche para Josefina en las mañanas, una olla con caldo más consistente, un par de camisas remendadas que no delataron una riqueza repentina. Antonieta pudo asistir a la escuela con menos miedo de que la miseria la interrumpiera. Pagaron una matrícula, compraron un cuaderno extra. El mejoramiento fue tan escalonado que la gente tardó en notarlo. Pero cuando lo notó, lo hizo con susurros que se encadenaban. Los rumores, como antes, se volvieron un tejido en la plaza. Esta vez la susurradera no solo hablaba de dinero, sino de nombres. Se decía que Vicente era sobrino de Marcelino y que quizás traía consigo retazos de una herencia. Se decía que Concepción se estaba arreglando con un forastero. Se tejían hipótesis que nadie firmaba. El coronel seguía siendo sombra. Su mirada, cuando caía sobre la calle de la Casa de Lata, tenía ahora la curiosidad tomada por el cálculo. No intervenía abiertamente, pero la ley de su silencio hacía que la gente midiera sus palabras. En este escenario, Concepción y Vicente pusieron en marcha una regla: la discreción como política, la educación como inversión, la prudencia como estrategia. Compraron unas semillas de maíz de mejor calidad y sembraron en pequeños surcos junto a donde crecían los frijoles. Sembraron también la idea de que trabajar era la única liturgia pública que valía. No hubo fiestas, no hubo alaracas. En lugar de eso, hubo madrugadas de ordeño y tardes de reparación de cercas. La relación entre Concepción y Vicente tomó la forma de una compañía de vida más que de un romance estruendoso. Compartían la cena, las labores, las tareas de vigilancia ante la posibilidad del coronel o de otros curiosos. De a poco, la compañía se hizo necesaria. Cuando la lluvia había sido larga y la chapa demasiado ruidosa, Vicente le traía a Concepción un trapo caliente para que se calmara la garganta. Él no se presentó como salvador, sino como acompañante que había elegido quedarse. Ese gesto silencioso fue más valioso que cualquier juramento grandilocuente, la presencia sostenida, la confidencia protegida. El pueblo, que mira con ojos de tribunal informal, fue modificando sus juicios con la misma lentitud con que se pudre una pieza de fruta. Algunos condenaban en voz baja, otros alababan en secreto. Muchos simplemente continuaron sus vidas. Lo que cambió, sin embargo, fue el costado visible de la Casa de Lata. La pintura de la puerta ya no se desprendía en virutas. La chimenea improvisada no expulsaba humo con la misma desesperación, y el huerto ofrecía más que promesas. La ternera dio su primera leche abundante en una madrugada de mes de agosto, y Josefina tuvo un tazón caliente que supo a milagro. Pero no todo se acomodó sin fricción. Una vez, un vecino de nombre Rómulo, al que le gustaba hablar más de lo que trabajaba, dejó caer en la taberna la insinuación de que la familia de la Casa de Lata había recibido un dinero de dudosa procedencia. El susurro llegó al coronel como todas las noticias, sin prisa y sin alarma. Él llamó a uno de sus hombres para hacer un sondeo. Fue un gesto que no decía que iba a arrebatar, pero que dejaba claro que el poder podía aparecer sin aviso. Concepción sintió la sombra de aquel sondeo como una presión en la espalda. Una noche, al acostarse, soñó que le arrancaban la chapa y que el sol se le llevaba consigo las pocas cosas que había arreglado con tanto esfuerzo. Vicente manifestó que no permitiría un atropello sin mayores fricciones. No habló de leyes ni de papeles. Habló de alianzas y de trabajo conjunto. Fue él quien propuso lo siguiente: si alguien pregunta, yo digo que le deben a mi tío. Si alguien reclama, yo converso. Y si hace falta, trabajamos para que la presencia tenga sentido. Era una negociación de corazones y manos en un mundo donde los papeles muchas veces pesan menos que la presencia.
La decisión de mantener el secreto exigía también la escritura definitiva. Concepción sabía que la memoria podía ser usada en su contra o a su favor, y optó por la primera transparencia, que no expondría inmediatamente la lata, sino que dejaría registro para las generaciones. Se sentó una tarde con la lamparina encendida y la casa olía a café y a polvo mojado. Sacó un cuaderno viejo, buscó una pluma y empezó a escribir la carta que había esbozado meses atrás. No fue un acto de redención pública, fue una explicación que quedaría para quienes vendrían después, una narrativa que no buscaba absolverla, sino dejar claro por qué había decidido lo que hizo. La carta fue larga, pero en ella no había discursos ni justificaciones retóricas. Hubo recuerdos concretos. La primera vez que su marido no volvió del sur, la voz de su madre reclamando memoria limpia, la noche en que Josefina lloró de hambre, el momento exacto en que la azada golpeó la lata en la tierra. Concepción mencionó el miedo que sintió al pensar en el coronel y en la posibilidad de que declarar significara perder el techo. Hizo hincapié en la decisión de no ostentar, explicó cómo se había invertido cada moneda en herramientas, en una ternera, en semillas y en la escuela de Antonieta. No pidió perdón para la ley, sino que pidió comprensión para la necesidad. Al final, dejó una nota de instrucciones, que la carta fuera leída a sus nietas en un momento de calma, cuando la comunidad hubiera tenido tiempo de conocer el trabajo y la intención detrás de las mejoras. También pidió que si en algún momento la verdad provocase daños, se actuara con responsabilidad y se buscara reparar. Fue una especie de testimonio práctico, sin dramatismos. La cerró con una frase sencilla, un legado en pequeño, que todo lo hecho fue en nombre del amor por las niñas y que la memoria debía ser limpia en cuanto a motivos. Guardó la carta en un recipiente modesto, junto a la lata vacía que había decidido conservar como prueba de que aquello existió. La metió dentro de una caja de metal y la escondió bajo la tabla que sujetaba la cama, con la misma decisión con la que había escondido la lata meses atrás. No era una coartada, era un registro, y en el registro ella depositó la responsabilidad de sus actos. Con el tiempo, la estrategia demostró ser más compleja de lo previsto. La comunidad seguía murmurando, pero hubo también emergencias que pusieron en su lugar la importancia del trabajo. Una sequía obligó a muchos a vender sus animales en malas condiciones. La ternera de Concepción, bien alimentada y cuidada, mantuvo su valor y les permitió sostenerse en una época donde otros se hundieron. Eso, irónicamente, hizo que algunos de los antiguos murmullos se transformaran en apodos de otra índole. Respeto por la constancia. No hubo agradecimientos grandilocuentes, pero algunas personas comenzaron a traer semillas compartidas o a ofrecer ayuda en las horas de cosecha. Antonieta, en particular, fue el eje de una transformación silenciosa. Con el paso de los años, se volvió una estudiante aplicada. Los ratos libres los dedicaba a hojas de cálculo caseras, a leer cualquier libro que encontrara en la tienda del curato, a enseñar a Josefina las tablas. Cuando llegó la oportunidad de tomar un examen en el pueblo más cercano para optar a un puesto de maestra auxiliar, lo hizo con la mezcla de nervio y determinación que le había estado enseñando su abuela con cada alba. La plaza discutió si era sensato que una joven de una casa de lata aspirara a un cargo con cierta visibilidad. Los mismos que antes la miraban con recelo, ahora murmuraban si la educación no la haría abandonar su lugar natural. Antonieta aprobó el examen con una nota que sorprendió a más de uno y consiguió un pequeño cargo que le permitió empezar a enseñar a los niños del pueblo en la escuela de adobe. La carrera de Antonieta no fue meteórica ni ostentosa. Su trabajo como maestra fue un acto de servicio. Llegó con su propia mesa y una caja de tizas guardada como si fueran herramientas sagradas. Enseñó a escribir, a sumar y a leer los cuentos que encontraba.
Sus alumnos a veces eran hijos de los mismos que tantas veces la habían mirado con suspicacia. Sus clases comenzaron a cambiar la conversación en la plaza. En lugar de hablar de sospechas, algunos empezaron a mencionar el nombre de la maestra que llegaba a tiempo y que se preocupaba por el hambre de los niños. Esa lenta conversión fue crucial para la reputación de la familia. Josefina, por su parte, creció con la alegría del que cree que cada semilla tiene un destino. Se hizo menuda, pero con manos de labradora y ojos de quien guarda secretos. Le gustaba ordeñar la vaca, recoger huevos y, sobre todo, escuchar las historias que su abuela contaba en las noches, donde aparecían nombres de gente que había ayudado sin reproches y sucesos que parecían menos de heroicidad y más de una vida hecha a fuerza de constancia. La presencia del coronel continuó siendo un factor silencioso en sus vidas. Él no irrumpió de la noche a la mañana con demandas. Sus movimientos eran más bien un encuadre de posibilidades, invitaciones a reuniones, una mirada al huerto cuando pasaba, la ocasional compra de algún producto barato en la tienda donde se hacían trueques. Si bien su poder era intimidante, la comunidad había aprendido a sobrevivir a su sombra mediante complicidades y pequeños pactos. Vicente, cuando era necesario, conversaba con algunos hombres de confianza y mediaba para que aquella estructura no se volviera destructiva. Nunca hubo una confrontación pública. Lo que hubo fue una negociación constante en las orillas de la vida cotidiana. La carta de concepción permaneció guardada y fue leída por alguien cuando llegó el momento adecuado. No fue ante la plaza ni ante el tribunal, sino en la intimidad de una mañana en que Concepción se sintió cansada y quiso que todo quedara dicho. Llamó a Antonieta y a Vicente. Les pidió que se sentaran a su lado y les dijo que tenía algo que debía compartir. Al abrir la caja, la luz de la lamparina se filtró como en los viejos tiempos. Leyó la carta en voz baja, prestando atención a cada palabra como si fuese una cosa viva que temiera romperse. Cuando llegó a los pasajes donde hablaba del miedo al coronel y del deseo de proteger a las niñas, la voz de Concepción tembló levemente. No buscó excusas, solo contextualizó. En la lectura hubo silencio y después una aceptación contenida. Antonieta lloró sin ruido, como quien derrama agua en la tierra para que la sed se entere. Vicente escuchó con la mirada firme, como quien ha sido depositario de un secreto que ya no es una corona, sino una responsabilidad. No juzguéis esto bajo las reglas de un banquillo, dijo Concepción al terminar. Juzgad la intención, y si tenéis que juzgar algo más, que sea la forma en que cuidamos a estas niñas. La lectura se convirtió en punto de inflexión. La familia ya no cargaba solos con la ambigüedad. Tenían un registro que explicaba y una ruta que proponía reparación si un día se requiriera. Fue una transparencia tardía, pero una transparencia al fin. Para Antonieta fue también una lección de que la verdad, cuando se narra con manos temblorosas y motivos claros, puede calmar los demonios que encierran la sospecha. Los años siguieron su curso con la parsimonia de lo cotidiano. La ternera se convirtió en vaca, la vaca en dos, y la familia pudo vender leche de vez en cuando. Con parte de esos recursos, compraron una pequeña herramienta de labranza que facilitó sembrar más especies. Compraron también un cajón de libros que llegó de donaciones esporádicas traídas por un maestro viajero. Antonieta, con su salario de maestra, aportó lo suyo y trabajó para que sus alumnas y alumnos tuvieran oportunidades que ella apenas había soñado de niña. En la vieja casa de lata, sin embargo, el tiempo dejó sus marcas. Las manos de Concepción se hicieron más lentas. A veces olvidaba la hora de la lamparina. Vicente, que se había vuelto su compañero de vidas y contabilidades, se ocupaba de lo práctico: preparar el guiso, revisar la chapa, proteger la ternera de noches frías. La relación entre ambos no necesitó grandes declaraciones para ser vista por los demás.
compartían la mesa, las silenciosas vigilias, la misma rutina. Para muchos fue suficiente, para algunos una sorpresa que luego se acomodó en la lógica de la vida rural. La compañía como forma de sobrevivir. La muerte de Concepción fue de una paz antigua. No hubo enfermedad larga ni escena melodramática. Una madrugada, cuando la lamparina aún calentaba con su luz amarillenta, ella dejó de respirar con la naturalidad con la que se quita un guante. Vicente encontró su mano fría y llamó a Antonieta. No hubo llanto estruendoso, hubo un recogimiento profundo, como si el pueblo entero se hubiera apretado los hombros para no romper la solemnidad. Su funeral fue sobrio. La casa de Lata se llenó de gente que, sin alarde, dejó alimentos y manos para cavar la fosa. Entre quienes asistieron hubo los de antes, que miraron como quien mide su propia conciencia, y los de ahora, que conocían a la maestra y a la familia productiva que había surgido de la paciencia. En el cortejo, el coronel no mostró su figura, no mandó a nadie en su nombre, ni hizo apariciones públicas. Algunos dijeron después que había dejado pasar la muerte como quien deja que el tiempo haga su trabajo. Otros, que prefirió la discreción para no convertir una voz en un escándalo. Lo cierto es que la comunidad se vistió de respeto en ese día. Manos que antes habían susurrado llevaron la caja, y hubo quien recitó, en voz baja, palabras de consuelo que no pretendían justificar, sino acompañar. Tras la sepultura, Antonieta tomó la carta y la guardó en el mismo lugar que su madre había escogido, dentro de la caja de metal, junto a la lata vacía. La leyó una vez más en soledad y sintió cómo la herencia que dejó su abuela no era solo dinero, sino un modo de vida, la mezcla de prudencia, trabajo y la posibilidad de contar la verdad. Antonieta asumió entonces, con una firmeza que le venía de la experiencia y de la sangre, la responsabilidad de transformar el recurso en algo que perdurase más allá de tentaciones y sospechas. La transformación fue lenta y consciente. Con parte del dinero compraron un pequeño terreno para asegurar el pasto de las vacas. Con otra parte, invirtieron en materiales para la escuela donde Antonieta trabajaba. No hubo un cambio brusco en el pueblo, pero sí una serie de gestos que fueron alterando la conversación pública. La maestra organizó una feria de trueque donde los padres podían intercambiar trabajo por materiales escolares. Vicente coordinó con Hermenildo para que las ventas en la plaza fueran más transparentes, y Josefina empezó a colaborar en la tienda del pueblo aprendiendo los precios y la contabilidad. Años después, Antonieta se casó con Lorenzo Tavares, un carpintero del pueblo que había mostrado desde el principio el respeto por el trabajo y la tristeza de quien sabe que la vida exige entregas. Lorenzo no era hombre de grandes palabras, pero construyó con sus manos una pequeña escuela de madera donde Antonieta impartía clases con la serenidad de quien sabe que la educación no es una cura instantánea, sino un surco que se abre con paciencia. Vicente, por su lado, siguió siendo acompañante de la familia. Su presencia se ancló en la repetición de acciones cotidianas. Ayudaba en la huerta, arreglaba cercas, hacía turnos de vigilancia en noches donde el viento golpeaba la chapa con furia. No se convirtió en un personaje heroico, ni en un salvador retórico. Se volvió un hombre que compartió tarea y silencio. Al morir Concepción, su papel cambió ligeramente. Pasó de ser compañero a ser guardián de un legado que no era suyo, pero que había prometido cuidar. La comunidad respondió con una mezcla de olvido y memoria. Algunos siguieron mirando con suspicacia, otros con reconocimiento. Lo que cambió realmente fue la conversación sobre lo que significa la solidaridad. No la caridad vertical que exime al otro, sino la cooperación horizontal que sostiene. La escuela de Antonieta se convirtió en un lugar donde los niños aprendían a leer y también a sembrar.
donde se les enseñaba que una decisión tomada por necesidad puede demandar una reparación social y ética. La carta de concepción, en cierto acto de confianza, fue leída ante los alumnos mayores en un aniversario, no como justificante, sino como texto de reflexión, motivación, temor, elección y responsabilidad. Con el tiempo, surgió una nueva pregunta pública que no fue resuelta con sentencias. ¿Qué pesa más, la necesidad o la ley? La pregunta se volvió parte de las conversaciones en la plaza, una línea que valía la pena discutir en voz alta. Algunos defendían el imperio de la norma, otros la prioridad de la vida. El punto de la historia de Concepción no fue dar una lección unívoca, sino dejar un relato donde la complejidad moral se mantuviera intacta y la comunidad aprendiera a mirar a los otros con menos prisa para condenar. El legado quedó en pequeñas cosas, en la escuela, en la vaca que se volvió 3 y en un par de bicicletas que los niños usaban para ir a la feria. Lo más importante, quizás, fue la memoria escrita que obligó a quienes conocían la historia a pensar antes de juzgar. Antonieta, ya mayor y con su propio linaje, sentaba a sus nietos y les hablaba de su abuela con la ternura práctica que había heredado. Les transmitía, sin santificar, la lección de que la vida real es un campo donde a veces se toman decisiones con bordes afilados. Antes de morir, Concepción había pedido que su historia no sirviera para inculpar a nadie, sino para enseñar la responsabilidad de cuidar. Y así fue. Su carta continuó siendo leída en momentos clave de la vida familiar. No para justificar actos, sino para recordar la complejidad de vivir cuando lo institucional es tenue y la necesidad aprieta. La casa de lata, castigada por el sol durante décadas, resistió y cambió su aire. La chapa conservaría su sonido metálico, pero ya no sonaría a abandono. Sonaría ahora a vida sostenida. En las noches de verano, cuando la lamparina parpadeaba y la brisa jugaba con las hojas, los vecinos pasaban por delante de la casa con una mirada distinta, ya no de simple recelo, sino de reconocimiento silencioso. Algunos se detenían a saludar, otros dejaban un pan o una conserva, pequeñas señales que no borraban el pasado, pero que tejían una red más amplia. La pregunta final que se extendió como eco entre los que conocieron la historia fue la que Concepción había dejado implícita. ¿Qué pesa más, el impulso de la necesidad que empuja a ocultar o la transparencia que la ley exige? No hubo una respuesta universal. Cada quien respondió según su tiempo, sus pérdidas, sus miedos. La historia de la abuela y sus nietas quedó suspendida en esa pregunta, invitando a la reflexión. Comparte esta historia si te conmovió y cuéntanos, ¿qué piensas tú? ¿Pesa más la necesidad o la ley? ¿Desde dónde nos escuchas? Si esta historia te dolió, no guardes silencio. Escribe en los comentarios lo que nadie dijo.